Muy buenos días, amados hermanos. Continuamos con ese mismo gozo, refrescando nuestros corazones a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta mañana vamos a ir al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos desde el 32 hasta el 44. Voy a dar lectura a los últimos versículos desde el 41 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amados hermanos, muchas veces o algunas veces de repente hemos escuchado que se han dado fechas del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que siempre han sido fechas erróneas, equivocadas, porque la Biblia dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo será el regreso de nuestro Señor. Pero, ¿qué cosa es lo que sí nosotros debemos saber sobre el regreso de Cristo? Hay tres cosas que nosotros debemos de saber y que son muy importantes, por supuesto. Fíjense, desde el versículo 32 hasta el 41, vamos a ver que en la segunda venida del Señor va a tomar por sorpresa a todo el mundo, a todas las personas, sobre todo que no conocen al Señor Jesucristo. La cuestión entonces es que debemos estar por eso siempre listos para su regreso. Debemos recordar pues que en el tiempo de Noé dudaron y no creyeron acerca del mensaje del arrepentimiento, pues estaban demasiado ocupados como para pensar en arrepentirse. Y por eso es que no prestaban ninguna atención a las advertencias que Noé siempre daba a través de sus prédicas, ¿no? Y por otro lado, no prestaban justamente esta atención. Por supuesto que también actualmente es una minoría solamente la que tiene presente justamente el pronto regreso de Cristo. La gran mayoría generalmente está tan dedicada a las diversiones y por supuesto a ser consumidos siempre por el placer, que en realidad no piensan justamente en este regreso y en las peticiones que hace justo nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje, para que nosotros estemos siempre velando. Pero el plan de Dios seguramente, por supuesto, va a interrumpir los planes de los buscadores de placer, así como el diluvio llegó para demostrar justamente que las advertencias de Noé eran ciertísimas. Así que esto también es lo que en realidad va a ocurrir. Número 2, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor, tomará a los cristianos también por sorpresa. En el verso 42 justamente tenemos esto. Por supuesto, también ni siquiera los cristianos conocen justamente la fecha del regreso de su Señor. Muchos pensaron que habían logrado calcular justamente una fecha. Sin embargo, todos se han equivocado y seguirán, por supuesto, equivocando. Pero ¿qué saben los cristianos acerca del regreso de Cristo? Sabemos, pues, que viene nuestro Señor porque Él mismo lo prometió. Y tenemos allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 3. Pero también, además, sabemos que viene nuestro Señor por la promesa justamente de los ángeles realizado allí en Hechos capítulo 1, verso del 9 al 11. Ahí también tenemos justamente esto. Y por otro lado también tenemos la seguridad que viene por la promesa de las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 22, verso 7, en el verso 12 y en el verso 20 se nos recalca justamente la venida justamente por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta vida
realmente tenemos que nosotros estar siempre atentos a la venida de nuestro Señor. Y por supuesto, ¿por qué? Porque es una esperanza viva de la inminente venida de Cristo. Esto según la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice que esta segunda venida del Señor va a ayudar mucho a los creyentes para que sus vidas sean purificadas. De tal manera que todo creyente debería de vivir todos los días con esta expectativa maravillosa, como nos señala también Pablo cuando escribe a Tito en el capítulo 2, versos del 11 al 14. Número 3, la venida de Cristo aumenta justamente la urgencia del evangelismo. Fíjense, del versículo 42, de ahí podemos ir al contexto hasta el 46. El mensaje para la iglesia es que debemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él, por supuesto, regrese. La evangelización es el quehacer de la iglesia y el Señor, nuestro Dios, pues vendrá otra vez para terminar esta oportunidad de seguir evangelizando. Pues todos los cristianos se irán justamente con el Señor en el arrebatamiento. Y eso será una linda, por supuesto, experiencia. Y además, nosotros tenemos también una maravillosa promesa para aquellos justamente que están siempre instruyendo y evangelizando para la gloria de nuestro Dios. Como nos dice allí en la palabra del Señor, en los últimos versículos que mencioné, 45 y 46, que bienaventurados serán aquellos que están siempre haciendo la tarea de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, con este pensamiento en nuestro corazón acerca de la venida del Señor, pues sabemos que el regreso de Jesús va a tomar por sorpresa al mundo que no lo conoce, pero también tomará a muchos cristianos. Será también una sorpresa para ellos si no están preparados. Pero la venida de Jesús nos aumenta ese deseo de seguir evangelizando para la gloria bendita de nuestro Señor. Que Dios les bendiga y les fortalezca en este maravilloso día, en el nombre de Jesús. Amén.